Imagínese, lucha durante 6 años seguidos, sudando en cada proyecto independiente, renunciando a vacaciones, noches de insomnio e incluso pequeños placeres, todo para conseguir el apartamento de sus sueños en Plano, Texas. Ahora intenta asimilar el absurdo de tus propios padres, esas figuras que deberían ser tu refugio seguro, te miran a los ojos durante una cena de verano y, con la mayor naturalidad del mundo, te exigen que simplemente le entregues las llaves a tu hermana, como si se tratara de un regalo de cumpleaños cualquiera, algo que compras y regalas sin pensar. Eso era lo que me esperaba esa noche. El aire estaba denso en el comedor de Frisco, donde la familia se reunió alrededor de la mesa. Los cubiertos golpeando los platos sonaron como martillos en mi conciencia. Mi madre, con ese tono que no admitía réplica, soltó la bomba: tu apartamento sería el regalo perfecto para Mackenzie. Ella tiene planes grandiosos y siempre puedes alquilar algo más modesto. Mi papá, en su papel habitual, simplemente asintió y agregó: es hora de priorizar a la familia, Kelsey. Y ahí estaba ella, mi hermana, con los ojos brillando como si ya estuviera planeando dónde colocaría su máquina de coser en mi espacio, en mi casa. Ese cuarto de más lo voy a convertir en mi estudio. Ya verás, será increíble. Cada una de sus palabras era como un cuchillo girado lentamente. 6 años de noches de insomnio modificando píxeles, de café frío y sueños postergados, de cada centavo ahorrado para pagar la entrada de ese lugar y, para ellos, no era más que un favor que tenía que hacer. Como si todo eso no fuera fruto de mi sudor, sino más bien un préstamo que podrían redistribuir en cualquier momento. La audacia de la situación encendió algo en mí, una llama de rebelión que ya no podía contener. Respiré hondo, estabilicé mi voz y dejé claro: si así es como quieres jugar, prepárate para escuchar algunas verdades sobre esta familia que no estás preparado para afrontar. ¿Qué vino después? Una confrontación que puso patas arriba cada mentira en la que se basaban, cada excusa poco convincente que utilizaban para justificar lo injusto. Pero antes de sumergirnos en esta batalla, una historia de traición, límites estrictos y mi lucha para recuperar lo que es mío por derecho, quiero saber, ¿alguna vez has pasado por algo como esto? ¿Alguna vez tu familia ha intentado apropiarse de lo que construiste con tus propias manos? Comparte tus experiencias aquí. Si esta historia te resonó, deja un me gusta y suscríbete para recibir más historias crudas de aquellos que no se inclinaron ante aquellos que deberían ser su mayor apoyo. Es su compromiso lo que mantiene vivas estas narrativas de resistencia. Crecer en Frisco, Texas, junto a Mackenzie, fue como vivir en un mundo donde la creatividad no tenía límites. Éramos inseparables, pasábamos horas tirados en el suelo del salón, rodeados de rotuladores y blocs de dibujo, creando universos en el papel. Me perdí entre portadas de libros fantásticas, con dragones enroscados en letras góticas, mientras ella dibujaba vestidos con faldas amplias y estampados atrevidos. A las 10:05 intercambiábamos sábanas, riéndonos de sus vestidos de lentejuelas y de mis naves espaciales de neón. Vamos a ser artistas famosos, declaró con sus coletas rebotando, mientras jurábamos con los dedos que algún día tendríamos un estudio juntos. En aquellos días nuestra modesta casa estilo rancho parecía un refugio para soñadores, con nuestra madre aplaudiendo cada garabato y nuestro padre colgando nuestros mejores trabajos en el refrigerador. Pero todo empezó a cambiar cuando llegamos a la adolescencia. A la edad de 12 años, Mackenzie se obsesionó con la moda. Vaqueros rotos, botas pesadas, cualquier cosa sacada de revistas para adolescentes. Y fue entonces cuando nuestros padres empezaron a invertir en ella, y solo en ella. Una máquina de coser nueva para su 13º cumpleaños, campamentos de moda en Dallas e incluso un taller de fin de semana con un diseñador local. Tiene un don, dijo mi madre radiante mientras Mackenzie modelaba un vestido torcido que ella había cosido. Al principio no me importó. Mis dibujos ya estaban migrando a digital y pasaba horas en la computadora familiar, aprendiendo yo mismo Photoshop con tutoriales en línea. Pero cuando le pedí un programa de edición de $50 para practicar los diseños, la respuesta de mi padre fue seca: estamos apretados este mes, Kelsey. Es curioso cómo las tarifas mensuales de los cursos de Mackenzie, que fácilmente triplicaban esa cantidad, nunca fueron un problema. El abismo entre nosotros solo creció en la escuela secundaria. A los 16 años diseñaba logotipos para clubes escolares y soñaba con ir a la Universidad de Diseño Gráfico. Pasé noches enteras investigando becas para UT Dallas, sabiendo que esta carrera sería mi salida.
Mientras tanto, Mackenzie, de apenas 13 años, recibía lecciones privadas de costura y su habitación estaba llena de rollos de tela que mi madre compraba en oferta. Cuando acepté un trabajo de medio tiempo en una cafetería de Frisco para ahorrar dinero para una computadora portátil, no se dieron cuenta. Mi madre estaba ocupada inscribiendo a Mackenzie en otro curso de diseño. Tu hermana tiene un potencial enorme, decía, como si mis carteles del club de teatro fueran solo un pasatiempo. Mi padre, siempre más reservado, simplemente accedió, sin cuestionar nunca el equilibrio desigual que nos separaba. A los 18 años, el favoritismo era tan evidente que dolía. Logré ingresar a Dallas, pero tuve que combinar mi carrera con becas Pell, turnos como barista y freelance diseñando folletos para empresas locales. Cada real era una batalla. Cafés de $4 servidos a clientes malhumorados, trasnochadas modificando menús para pequeñas empresas, préstamos estudiantiles acumulándose como deudas interminables. A Mackenzie, por otro lado, lo enviaron a una escuela de moda en Houston, y mis padres pagaron toda la matrícula. Necesita apoyo para brillar, insistió mi madre cuando les pregunté por qué no podían ayudarme con mis libros. Me tragué mi orgullo, agaché la cabeza y continué entregando tareas, decidida a demostrar que no las necesitaba. No pasó mucho tiempo antes de que el camino de Mackenzie comenzara a desmoronarse. A mediados de su primer año, empezó a faltar a clases, más interesada en crear estética para Instagram que en aprender. En su segundo año, abandonó el curso, alegando que aprendería mejor por sí sola. Mis padres ni siquiera parpadearon. Continuaron inyectando dinero en sus proyectos paralelos, pedidos de telas, un sitio web para su supuesta boutique. Llamaba desde mi dormitorio, exhausto por los turnos dobles en la cafetería, y me enteraba de su nuevo tablero de visión. Está encontrando su camino, decía mi padre, como si mis impecables notas y mi lista de clientes no existieran. Colgaba el teléfono, miraba mi pequeño frigorífico y me preguntaba por qué mi esfuerzo nunca parecía suficiente. Esos años lo estaban minando todo. Mackenzie y yo nos alejamos, nuestros días de dibujos y sueños compartidos quedaron enterrados bajo sus caprichos y mi lucha solitaria. Todavía la amaba, pero la ira no era por ella, sino por la flagrante injusticia que nuestros padres fomentaron. Cuando me gradué cargando con una montaña de deudas, pero con el pecho lleno de orgullo, pensé que esa etapa había quedado atrás. Qué equivocado estaba. Después de graduarme, me lancé a mi carrera. Mi título en diseño gráfico vino acompañado de un préstamo estudiantil desalentador, pero no tuve tiempo para arrepentirme. Me inscribí en todas las plataformas de trabajo independiente que pude encontrar, compitiendo por cada logotipo, banner o trabajo de diseño que se me presentó. Mi primer apartamento en plano era un cubículo con goteras y vecinos ruidosos, pero era mi sede. Pasé noches sin dormir modificando diseños para nuevas empresas exigentes, impulsado por el café barato y una terquedad que no conocía límites. Al principio los pagos apenas alcanzaban para cubrir el alquiler y las cuotas de financiación. Pero no me rendí. Construí un portafolio que empezó a llamar la atención. Hasta que después de unos años, llegó el punto de inflexión, un contrato ventajoso con una startup tecnológica en Austin para crear toda su identidad visual, logotipo, aplicación, interfaz, materiales de marketing. Esa oportunidad abrió puertas. Pronto estuvo desarrollando piezas para una cadena de restaurantes de Dallas, una aplicación de fitness en Houston e incluso materiales de campaña para un político local. Mi lista de clientes creció y con ella mi cuenta bancaria. Fue implacable. Hice propuestas frías a empresas, refiné diseños hasta que salió el sol, guardé cada centavo extra en una cuenta de ahorros con un único objetivo, mi casa. Cada vez que pasaba por los modernos condominios de plano, con sus elegantes fachadas y grandes ventanales, me prometía que algún día uno de esos apartamentos sería mío. Y después de 6 años de incansable batalla, finalmente tuve lo suficiente para hacer el pago inicial. El pago inicial de un apartamento de 2 habitaciones en un elegante edificio de plano. Mi nombre en el documento. Una hipoteca que podría pagar sin dificultad. Al cruzar esa puerta por primera vez, colgar mis propios lienzos en las paredes, instalar un escritorio cerca del pequeño porche, sentí que estaba plantando una bandera en un territorio conquistado. Ethan, mi novio, un asesor financiero que conocí en un evento de networking, me ayudó a resolver el papeleo para que todo fuera oficial. Llevábamos un año juntos y su don con los números equilibraba mi vena creativa.
Él sonrió, se reclinó en mi nuevo sofá y bromeó diciendo que iba a tomar prestado mi balcón para las llamadas de los clientes. Pero entonces mi mamá empezó a llamarme de la nada. ¿Cómo está el nuevo apartamento, Kelsey?, preguntó en voz muy baja. Las preguntas surgieron en cascada: metros cuadrados, comodidades, espacio para los visitantes. Mi padre estaba en la misma página, indagando con sospechosa indiferencia sobre espacios de estacionamiento y tarifas de condominio en las llamadas de los domingos. Al principio pensé que era orgullo de los padres. Hasta que las preguntas se volvieron nítidas, como si estuvieran mapeando mi casa por alguna razón oculta. Ethan no se tragó el acto. Durante la cena en un pub local, se inclinó sobre la mesa y entrecerró los ojos. A tu familia no le importaba tanto cuando apenas podías pagar el alquiler de la universidad, recordó relacionándolo con el favoritismo que ya le había confesado sobre mi adolescencia. Están tramando algo. Esté atento. Sus palabras sonaron como una alarma, sobre todo cuando los mensajes de mi madre se convirtieron en insistentes pedidos de fotos del apartamento. El tono casi eufórico. Mi hermana participó en el acto inundando mi correo electrónico con tableros de Pinterest llenos de ideas de decoración, elogiando cómo mi espacio combinaba perfectamente con su ambiente. Envié algunas fotos para mantener la paz, pero la advertencia de Ethan resonaba en mi cabeza. Hasta que aparecieron. Mi madre y mi hermana llegaron un sábado sin previo aviso, alegando que estaban de paso por Plano. Mi madre entró como si fuera la dueña del lugar, examinando cada rincón como si estuviera preparando la propiedad para la visita de agentes inmobiliarios. «¡Qué luz tan maravillosa aquí!», dijo pasando los dedos por la encimera de la cocina. Mi hermana, con una cinta métrica en la mano, comenzó a medir las ventanas, murmurando que el espacio sería perfecto para una pared de tablero de visión. Me quedé congelada con los brazos cruzados, mientras ella caminaba por mi habitación como si ya fuera suya. «Esta es mi casa», dije con más dureza de la que pretendía. Mi madre se rió disimulando. «Estamos muy orgullosos de ti, cariño». Pero la rápida mirada que intercambió con mi hermana fue calculada, como si estuvieran siguiendo un guión ensayado. Ethan llegó con comida para llevar y captó la energía tóxica de inmediato. Su mirada fue suficiente, te lo dije. La visita me dejó conmocionado. Las preguntas invasivas de mi madre, la audacia de mi hermana con la cinta métrica, la advertencia de Ethan, todo gritaba peligro. Me había ganado ese lugar diseño a diseño, sudor a sudor, y ahora mi propia familia lo veía como si fuera un bien que se podía tener. Cualquiera que fuera su plan, no iban a dejarlo barato. Una semana después de esas visitas sorpresa, mis padres insistieron en una cena familiar en Frisco. Hacía meses que no iba a su casa, absorta en organizar mi apartamento, pero el mensaje de mi madre fue categórico: necesitamos que todos estén juntos. Fui con Ethan esperando una cita de rutina, tal vez pollo asado y una pequeña charla. En cambio entré en una escena que puso mi mundo patas arriba. El comedor estaba tan ordenado como siempre, los mismos platos desconchados, el mismo mantel descolorido de mi infancia. Mi madre arrastraba los pies entre las cacerolas, amontonando pan de maíz y judías verdes mientras mi padre cortaba un asado y el cuchillo chirriaba sobre la tabla de cortar. Mi hermana, desplomada en su silla, apenas levantó la vista de su celular cuando me senté. Ethan apretó mi mano debajo de la mesa, sintiendo la tensión en el aire. Sobrevivimos a la primera ronda de platos, intercambiando historias ligeras sobre el trabajo y las últimas conquistas de clientes de Ethan. Pero el ambiente era pesado, como si todos estuvieran esperando una señal. Hasta que mi madre dejó caer la bomba. Dejó el tenedor, se inclinó hacia adelante y dijo tranquilamente, como comentando la hora. Kelsey, hemos estado pensando. Tu apartamento sería el regalo familiar perfecto para tu hermana. Mis dedos se clavaron en la mesa, pero ella continuó imperturbable. Tiene grandes planes para la línea de moda y ese espacio es ideal. ¿Estás bien? ¿Puedes encontrar otro lugar? Mi padre asintió y se secó la boca con una servilleta. Es hora de que te dediques a tu familia, dijo como si ya tuviera mi firma en el contrato. Mi hermana se animó y sus ojos brillaron. Ya me imaginaba la habitación extra como mi estudio de costura, dije pasando el dedo por el celular para mostrar un boceto de mi habitación, ahora llena de maniquíes y rollos de tela. Es perfecto para relanzar mi marca. No te importa, ¿verdad?
Los miré, mi corazón latía tan fuerte que casi ahogaba sus voces. Mi apartamento. Mi recompensa por las noches de insomnio, las vacaciones canceladas y cada proyecto por el que había sangrado. Y la ofrecieron como si fuera una llave de repuesto. Ethan apretó mi mano con fuerza, pero no necesité su señal para hablar. Esa es mi casa, dijo en voz baja pero firme. Conquisté. No está a la venta. La sonrisa de mi madre desapareció, reemplazada por un tono más agudo. No seas egoísta, Kelsey, gruñó. Tu hermana lo necesita más que tú. Ella siempre era la que aterrizaba de pie. Mi padre añadió con voz áspera. Te criamos para que pusieras a la familia en primer lugar. Así es como se hace. Ethan no se contuvo. Espera un minuto, intervino, inclinándose. Kelsey ganó ese lugar. No puedes simplemente exigirle que se rinda. Los ojos de mi madre se entrecerraron, interrumpiéndolo. Este es un asunto familiar, Ethan. Tú no eres parte de él. La puñalada dolió. No solo para mí sino para él, después de un año de ser mi refugio seguro, reducido a un extraño cuando era importante. Mi hermana, sin darse cuenta, continuó parloteando sobre cómo convertiría mi porche en un telón de fondo para fotografías de productos. Cada palabra era una cerilla encendida en mi paciencia. Empujé la silla. El rasguño en el suelo de madera resonó como un disparo. Vosotros no decidís lo que es mío, dijo, mirando a cada uno, mi madre, mi padre, mi hermana. ¿Crees que esto es familia? Eres tú quien me quita lo que construí porque es más fácil que corregir sus errores. El silencio que siguió fue gélido. Madre mía, labios apretados. Mi padre con el ceño fruncido. Mi hermana finalmente inmóvil con el móvil apagado en la mano. No esperé una respuesta. Empujé la silla con fuerza. No me voy, declaré poniéndome de pie. Ahora no. Nunca. Ethan se puso de pie conmigo con la mano apoyada en mi espalda, y salimos por la puerta principal. La persiana que se cerró detrás de nosotros sonó como un punto. En el camino de regreso a plano, mis dedos aplastaban el volante. Ethan no intentó hacerme hablar, simplemente permaneció en silencio mientras yo procesaba la traición. Me habían dado un plazo corto para desalojar, como si mi vida fuera un contrato rescindible. Pero esa cena no fue solo un requisito, fue una línea trazada en la arena. Había pasado años demostrando que podía mantenerme a mí mismo. Y ningún chantaje emocional ni sermones familiares me iba a arrebatar eso. Se acabó el tiempo de jugar para su equipo. Las exigencias se volvieron más duras, más directas, como si mi negativa fuera un crimen contra la familia. Mi hermana a su vez inundó mi teléfono con interminables mensajes sobre sus sueños de moda, sobre cómo mi habitación de invitados era la pieza que faltaba para su gran salto. Cada palabra era un golpe que afilaba la espada de la culpa hasta que se hundía profundamente. Traté de concentrarme en los plazos de los clientes, el logotipo de la panadería en Dallas, el rediseño del sitio web del gimnasio en Fort Worth, pero la presión era implacable. Entonces una noche la voz de mi madre crujió a través del correo de voz, afilada como un cuchillo: estás siendo egoísta, Kelsey. No te criamos para que antepongas tus caprichos a los de tu hermana. Mi hermana no perdió el tiempo. Envió una foto de una máquina de coser con la leyenda: esto encajaría perfectamente en tu habitación de invitados. Me quedé mirando la pantalla con los dientes apretados, luchando contra el impulso de explotar. Ethan me vio derrumbarme mientras tomaba una taza de café en mi propia cocina. Dejó su vaso con un ruido sordo y dijo sin rodeos: no preguntan, Kels. Te están intimidando. Sus palabras atravesaron la niebla de duda que todavía me envolvía, pero todavía quería creer que era simplemente una lealtad familiar exagerada. Nada más siniestro. Hasta que estalló la bomba. Una llamada telefónica de tía Bárbara, la hermana mayor de mi madre y siempre la voz de la razón en medio del caos familiar. Ella y el tío Gary me invitaron a almorzar en su casa de Allen, una petición rara y casi sospechosa. Entre panqueques y café, Bárbara se inclinó en voz baja, llena de urgencia: tus padres están en serios problemas. Gary asintió, revolviendo distraídamente el azúcar. Invirtieron una fortuna en la boutique online de su hermana. Se hundió. Y ahora se están ahogando en deudas. Bárbara añadió con mirada seria:
no lo admiten, pero escuchamos conversaciones. Tu apartamento es el salvavidas que encontraron. Mi estómago se revolvió. Las piezas del rompecabezas encajaron en su lugar con un siniestro clic, las insistentes llamadas de mi madre, los descarados planes de mi hermana, la repentina presión para que entregara mi casa. No fue favoritismo. Fue un juego sucio. Estaban apostando mi futuro a llenar el hoyo que cavaron. Conduje a casa en trance, reviviendo cada chantaje, cada exigencia disfrazada de afecto. Ethan me estaba esperando en el apartamento, y cuando le conté lo que Bárbara y Gary me habían revelado, su rostro se endureció como una piedra. Esto no es familia, dijo cruzándose de brazos mientras cruzaba la habitación. Es una estafa. Quieren usar tu apartamento para limpiar su desorden. Se detuvo frente a mí con sus ojos fijos en los míos. Necesitas un abogado, Kelsey. Alguien que entienda la ley de bienes raíces. Conozco a un tipo, Derek. Es inteligente. No se le escapa nada. No puedes dejar que te obliguen a ceder. Asentí, la determinación solidificándose dentro de mí. Había pasado años construyendo esta vida. No iba a permitir que ella se convirtiera en moneda de cambio en un juego de azar que no era mío. Esa noche comencé a cavar. Encontré el sitio web abandonado de la boutique de mi hermana, todavía en línea como un fantasma de ambición fallida. La página de inicio gritaba pretensión, fuentes en negrita, fotografías brillantes de piezas que nunca se vendieron. Pero el botón comprar no sirvió de nada. Recordé a mi madre hablando, años atrás, de cómo habían invertido mucho en inventario, en marketing. Ahora las palabras de Bárbara resonaron, un negocio fallido, una deuda abrumadora y mi apartamento como la salida fácil. Encontré el contacto de Derek en el teléfono celular de Ethan, un abogado con reputación de no poner excusas. Envié un mensaje directo exponiendo los hechos, la presión de la familia, la negativa a ceder, la sospecha de que me estaban utilizando como salvavidas. Su respuesta fue rápida, parece que cuentan con su complacencia. Protegeremos sus bienes. La realidad golpeó como un martillo. Cada llamada, cada mensaje, cada petición de unidad familiar, fue un movimiento calculado para pasar su carga sobre mis hombros. No solo estaba luchando por mi apartamento. Estaba luchando por el derecho a no ser la víctima sacrificada de los sueños y malas apuestas de otras personas. A la mañana siguiente llegó un correo electrónico con un asunto que me heló la sangre, acuerdo de transferencia de propiedad. El documento adjunto decía, con sello notarial y todo, que mi hermana Mackenzie era la legítima propietaria de mi apartamento en plano. Me temblaban las manos mientras hojeaba las páginas. Mi firma estaba allí, pero nunca había firmado nada. Era una burda falsificación, pero la audacia dolía como un puñetazo en el estómago. Le envié todo a Derek con una sola línea, eso es falso. Te necesito. Estaba en mi oficina, un espacio de coworking en Dallas, ajustando la presentación de un rebranding para una cadena de café, cuando la tormenta invadió el lugar. Mi madre, mi padre, mi hermana y una mujer a la que apenas reconocí, Brianne, la ex socia de la fallida boutique Mackenzie, entraron como un enjambre, como una bandada de buitres. Brianne sostenía una carpeta y la sonrisa en su rostro era más una amenaza que cualquier otra cosa. Mi madre tomó la iniciativa y su voz fue lo suficientemente alta como para que los demás en la oficina levantaran la vista. Kelsey, dejemos esto de lado ahora, dijo, arrojando el documento falsificado sobre mi escritorio. Aceptaste darle el apartamento a tu hermana. Firma la transferencia o quedarás aislado de la familia. Mi padre estaba detrás de ella, con los brazos cruzados, como un verdugo mudo. Mi hermana agitó su teléfono celular. Ya tengo planes para ese espacio. Es perfecto para mi nueva colección. No compliques las cosas. El silencio se apoderó de la habitación. Mis compañeros de trabajo dejaron de escribir y sus ojos rebotaban entre el circo que se había instalado en mi espacio y yo. Brianne dio un paso adelante y se echó el pelo hacia atrás en un gesto teatral. Tus padres y yo estamos endeudados por la boutique, dijo secamente. Tu apartamento lo soluciona todo. Es lo mínimo que puedes hacer. La miré fijamente, mi mente dando vueltas a 1000 pensamientos por segundo. No se trataba de los sueños de mi hermana. Se trataba de echarme la culpa de un fracaso. Mi pulso latía con fuerza, pero mi voz era firme, nunca firmé eso.
Ese papel es falso y tú lo sabes. Antes de que pudieran reaccionar, llamé a Derek y lo puse en altavoz. Su voz cortó la tensión como una cuchilla. Ya analicé el correo electrónico. Este documento no tiene valor legal. Es un fraude. El nombre de Kelsey está limpio en el registro y estoy dispuesto a demandar por falsificación si insisten en ello. El rostro de mi madre se contrajo, pero mi hermana arremetió con voz estridente: «Eres tan egoísta, Kelsey. Esto es para la familia». La acusación dolió, se hizo eco de años de preferencia, de ser siempre la segunda opción. Pero esta vez no iba a dar marcha atrás. Una colega ya estaba sacando su teléfono móvil, probablemente lista para llamar a seguridad. Envié un mensaje a la señora Linda, la administradora de mi edificio, adjuntando el documento falso. Su respuesta llegó en cuestión de minutos. Revisé su expediente. Su escritura está intacta. No se registró ninguna transferencia. Ese documento no tiene valor. Levanté el teléfono y les mostré la pantalla. Se acabó, dijo su voz tan firme como el acero. Esta es mi casa. No vas a reescribir mi vida para corregir tus errores. Brianne se rió con desdén, pero mi padre se movió incómodo, con la mirada baja. Mi madre, sin embargo, no se rindió. Dio un paso adelante apuntando con el dedo como si fuera una pistola. Nos estás dando la espalda, siseó. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Ethan, que estaba en una reunión con un cliente cerca, entró exactamente en ese momento y captó el final del discurso de mi madre. No lo dudó. Suficiente, dijo, su voz tranquila pero aguda como el hielo. Estás haciendo una escena en su lugar de trabajo. Vete ahora o llamaré a la policía. Mi hermana puso los ojos en blanco y murmuró algo sobre extraños jugando, pero Brianne tiró de su brazo y sintió que el viento soplaba. La voz de Derek volvió al teléfono, implacable: estoy redactando un aviso legal. Si intentan algo de nuevo. Maniobras como esa, y enfrentarás un proceso. La amenaza resonó como un martillo. La mandíbula de mi madre se apretó, pero agarró la bolsa con fuerza. Mi padre me siguió en silencio con la mirada fija en el suelo, evitando la mía. Mi hermana aún se resistió y me lanzó una última mirada venenosa antes de que Brianne la arrastrara fuera. Cuando la puerta de la oficina se cerró detrás de ellos, el aire se volvió espeso, espeso por el peso de lo que acababa de suceder. Los colegas intercambiaron miradas y susurraron, mientras yo me desplomaba en mi silla, con los dedos temblando sobre la mesa. Ethan apretó mi hombro, su presencia era un anclaje en la tormenta. Lo hiciste, murmuró, y eso era todo lo que necesitaba escuchar. Ese documento falsificado había sido su último cartucho, una patética desesperación por doblegarme. Pero no cedí. Armada con la verdad, con aliados como Derek y la señora Linda, y con la certeza inquebrantable de que esta casa era mía, me había resistido. Y ahora sabían que ya no había lugar para el chantaje. 3 días después, Derek actuó con la precisión de un cirujano. Se envió una orden de cese y desistimiento, notificación extrajudicial, a los 4, mi madre, mi padre, mi hermana e incluso Brianne, la cómplice de último momento. El texto era claro, implacable: mi apartamento era mío, probado mediante documentos irrevocables, verificado una y otra vez en los registros del condado. No hubo transferencia, no hubo lagunas, no había esperanza para su farsa. La carta terminaba con una gélida advertencia: cualquier nuevo intento de intimidación o fraude daría lugar a acciones legales inmediatas. No llegó respuesta. El silencio fue su admisión, se habían quedado sin movimientos. Semanas más tarde, a través de tía Bárbara, me enteré de que la casa de mis padres en Fris había sido embargada. Su mala suerte con la boutique Mackenzie en quiebra, el dinero desperdiciado en inversiones dudosas, la desesperación por un salvavidas financiero, todo se había derrumbado. Ahora vivían en un pequeño apartamento alquilado, mientras mi hermana, de regreso a su ciudad natal después de otro fracaso en el mundo de la moda, ocupaba la habitación de invitados que siempre debería haber sido suya. Bárbara contó entre líneas las peleas explosivas, Mackenzie culpando a sus padres por no asegurar mi apartamento, mi madre llorando por no haber aprovechado mi buena fe, mi padre encerrándose en su habitación, derrotado. Una punzada de culpa me golpeó. Nadie quiere ver a su familia desmoronarse. Pero se disipó rápidamente. Ellos habían elegido ese camino, no yo.
Simplemente me negué a ser su salvavidas. Las notificaciones en mi celular no cesaban. Llamaron, enviaron mensajes. Mi madre con mensajes de voz interrumpidos por sollozos, hablando de una familia unida, y perdón. Mi padre con mensajes breves y duros, exigiendo que entre en razón. Mi hermana en interminables mensajes de texto, acusándome de traicionar sus sueños, y abandonarla cuando más la necesitaba. No respondí a ninguno. Hasta que una noche de octubre con una copa de vino en la mano y la ciudad iluminada más allá del balcón, hice lo que debí haber hecho años atrás, bloquear a todos. Uno por uno. Mi pulgar se cernió sobre el botón por un momento, un último suspiro de duda, pero cuando lo presioné, fue como si se rompiera una cadena. No fue crueldad. Fue supervivencia. Ya no iba a permitir que su manipulación definiera quién era yo. La tía Bárbara y el tío Gary intentaron mediar, con llamadas llenas de tal vez se pueda arreglar. Le di las gracias, pero me negué. Algunas fracturas no merecen ser reparadas. Algunas historias no tienen finales felices, y eso está bien. Mientras tanto, la vida seguía. Y por primera vez en años, respiraba con más facilidad. Fue en una noche fresca, casi un mes después, que Ethan se arrodilló en medio del parque cerca de mi edificio, el anillo de plata con un pequeño zafiro brillando entre sus dedos. No necesito nada más que a ti, dijo, y supe que era verdad, porque por primera vez, tampoco necesitaba nada más que a mí mismo. Dije que sí entre lágrimas y lo celebramos con tacos para llevar en mi sofá, riendo como dos sobrevivientes que, contra todo, habían ganado. Mi carrera despegó. Firmé un contrato de $1 millón con una empresa de tecnología en Dallas, responsable de toda su identidad visual, logotipos, diseños de aplicaciones, materiales de marketing. Fue agotador pero exiliador. Cada proyecto firmado era un recordatorio, yo lo había construido. Solo. Mirando hacia atrás, la batalla por mi hogar me enseñó una lección que llevaré conmigo para siempre: el respeto por uno mismo no negocia. Pasé años buscando su aprobación, cediendo ante faltas que no eran mías, hasta que el intento de robar en mi casa fue el colmo. Para ellos, mi éxito nunca fue un logro, siempre fue una ventaja. Un cheque en blanco, un colchón para amortiguar sus errores. Cortar lazos no fue fácil. Hubo noches en las que me pregunté si había sido demasiado duro. Pero cada vez que abría la puerta de mi apartamento, veía mis biombos en la pared, mi oficina bañada por la luz del balcón, sabía, había tomado la decisión correcta. Ese espacio fue mi santuario conquistado con mi sudor, mi lucha, mi terquedad. Y nadie me lo iba a quitar. Para cualquiera que lea esto, mi historia no se trata solo de una casa. Se trata de poner los pies en la tierra y decir, ya basta. La familia puede ser un puerto, pero cuando se convierte en un ancla, hay que cortar la cuerda. Establecer límites. Guárdalos. No dejes que la culpa devore lo que sabes que es justo. Hoy construyo una vida con Ethan, una vida basada en el respeto mutuo, no en juegos sucios. Mi carrera florece. Mi casa es mía. Y aprendí que la única aprobación que necesito es la que veo en el espejo todas las mañanas. Esta libertad. Valió la pena cada batalla. Cada lágrima. Cada no tuve que gritar. Y no lo cambiaría por nada.